Ahora sí, si ya todos tienen su Biblia en la mano, por favor, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3. Estamos ya por terminar este capítulo, pero como ustedes saben, aquí vamos libro por libro, versículo por versículo, y no estamos apurados. Así que la iglesia dotada del Espíritu Santo, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, vamos a orar primero. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Queremos entender qué es lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Queremos ser transformados, Señor. Queremos ser renovados, Padre. Pon convicción en nosotros si hay algo que estamos haciendo que no te agrada, Señor. Muéstranos, Padre Celestial. Y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos practicantes de la misma, Señor. Que practiquemos lo que tú nos estás enseñando, Señor. Queremos ser seguidores tuyos, Señor, caminando ese camino recto, Señor, hacia la santificación, Padre Celestial. Sabemos que no somos perfectos y que vamos a cometer errores, Señor, pero tú estás ahí, Señor, para darnos la mano, Señor, para perdonarnos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y tú quieres, Señor, nos quieres como hijos tuyos que somos, Padre Celestial. Así que yo oro en esta mañana para que pues no salgamos igual de como hemos entrado, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 3, y estamos viendo ya los últimos versículos de este capítulo. Y la semana pasada vimos el punto número 4, que justamente decía, o dice, cuando somos usados por Dios, la gloria es para Él. Y vimos que Pedro estaba claro que él había sido usado por Dios como su instrumento para que suceda un milagro en la vida de este hombre lisiado. Pero también estaba claro que el que había realizado el milagro era Dios y no él. Y quizás la pregunta es para nosotros también. Dios ha realizado milagros en tu vida. Han habido milagros en tu vida. Pero ¿estás tú claro que ha sido Dios el que lo ha realizado? ¿O crees que has sido tú? ¿O ha sido tu esfuerzo? ¿O ha sido tu conocimiento? Etcétera, etcétera. Pedro sabía que Dios podía hacer eso y mucho más. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios puede hacer eso y mucho más? Sanar a un cojo, sanar a un ciego, para Dios no era nada. Dios puede hacer mucho más, puede arreglar tu matrimonio, puede curar una enfermedad, cualquiera que fuere. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que Dios puede hacer eso? Y justamente por eso les dice a los judíos y a los que estaban ahí reunidos, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? O sea, ¿por qué nos sorprende que Dios haga un milagro? Si Él es el Todopoderoso. ¿Por qué nos miran como si por nuestro poder o devoción hubiéramos hecho caminar a ese hombre? Y Él les recalca cuando les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Mejor dicho, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? Como si por nuestro poder hubiésemos hecho el milagro. Pedro negó tajantemente que la sanación se debía a su poder, pero sabía que fue Jesús el que obró en el hombre lisiado, y por eso les dice, ¿por qué les sorprende? ¿Por qué nos sorprendemos cuando somos testigos de un milagro? No deberíamos. Muchas veces decimos, qué increíble, cuando deberíamos decir, qué creíble. Porque vuelvo y repito, para Dios eso, hacer eso y mucho más, no es ningún problema. Y eso, iglesia, es fe. Es creer que si nosotros oramos y pedimos algo, que Dios va a escuchar nuestra oración y va a hacer su voluntad. Y el libro de Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien,
La fe es tener confianza en lo que esperamos. Probablemente tú estás orando por algo. Y esa es tu fe. Tener confianza en lo que estás esperando, lo que estás orando. Y es la certeza de lo que no vemos. No vemos lo que Dios está haciendo detrás de bambalinas. No vemos el trabajo que Dios está haciendo, pero confiamos y creemos que Él lo hará. Eso se llama fe. Ahora, quizás Dios haga las cosas no de la manera que a nosotros nos agrada o que estamos esperando, pero las va a hacer mejor, porque Dios quiere lo mejor para ti. Y más adelante, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 6, nos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pedro no aprovechó la oportunidad para gloriarse él mismo, para decir, yo lo hice, fui yo, porque Dios me ha escogido a mí, porque yo soy el que tiene el poder, porque yo puedo hacer muchas cosas. Sí, y nosotros podemos hacer muchas cosas. El mismo Jesús nos lo dijo. Pero es a través de Él que las hacemos. Es a través del poder que vive en nosotros, que es su Espíritu Santo, que podemos hacer las cosas. Pero no podemos llevarnos la gloria, porque la gloria es para Él. Y Pedro lo sabía. Y por eso, al contrario, Él le dio la gloria a Dios. Y por eso dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. En otras palabras, Él es el que ha hecho este milagro, no nosotros. Y siempre decimos, Él es el que ha hecho el milagro del refugio de esperanza. Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros solamente hemos sido instrumentos que nos hemos dejado usar por Dios para que esa obra suceda. Pero en ningún momento vamos a decir nosotros, yo Juan Alegre, yo Sandra Alegre, hemos sido lo que hemos hecho, el refugio de esperanza. No, es Dios. Y cuando le quitamos la gloria a Dios, nos perdemos las bendiciones. Y no queremos perdernos las bendiciones. ¿No es cierto? Levante la mano quien quiere perderse las bendiciones el día de hoy. Nadie, ¿no es cierto? Levante la mano quien quiere ganarse las bendiciones de Dios. Todos. Entonces, cada vez que haya un milagro en tu vida, dale gracias a Dios. Es más, cuando te levantes y puedas respirar, ya es un milagro. Dale gracias a Dios. Más del 80% de las muertes son mientras estás durmiendo. Así que cuando te levantes y dale gracias a Dios que estás vivo. Dale gracias a Dios. Pedro sabía muy bien a quién darle la gloria, pero también quería aprovechar esta oportunidad para predicar las buenas nuevas a sus oyentes. ¿Qué mejor oportunidad que esa? Y por eso primero expuso sus pecados, diciéndoles, ustedes lo entregaron y lo rechazaron. Y la semana pasada dijimos, iglesia, que no es posible que la gente se convierta a Cristo sin exponer primero sus pecados, sin llamar al pecado por su nombre. Tenemos que llamar al pecado por su nombre. Si es fornicación, pues eres un fornicario. Si es adulterio, pues eres un adúltero. Si es robar, pues eres un ratero. Si es mentir, eres un mentiroso. La buena nueva es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y su gracia es infinita. Y Él está en el negocio de perdonarnos.
Pero si no reconocemos que hemos pecado y nos arrepentimos de ese pecado, Él no nos va a perdonar. Así que, sí, es cierto, todos estamos en el proceso de santificación, pero es ahí donde empezamos, reconociendo nuestros pecados. No es alejándonos de la iglesia. Ay, ahora he pecado, ya no puedo ir a esa iglesia, tengo vergüenza. Ay, ahora he pecado, ya no puedo. Me alejo de Dios. No, es cuando más cerca tenemos que estar de Dios. Porque nadie está libre de caer en pecado. Nadie. Me incluyo. Pero es donde más tenemos que agarrarnos de Dios. Y por eso luego les dice, ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Y vimos ese contraste entre un hombre pagano como Pilatos, que fue más compasivo que los mismos religiosos judíos, que eran el pueblo de Dios, y que más bien ellos querían crucificar al Mesías. Parece ilógico, pero sí, Pilato fue más compasivo, más justo que los judíos, porque él quería poner en libertad a Jesús y los judíos querían crucificarle. Imagínense, iglesia, los líderes de los judíos, los guías espirituales de los judíos eran peores que Pilato el pagano, quien por lo menos quería soltar a Jesús, porque no encontró nada de qué acusarlo. Y esto no debería sorprendernos, iglesia, ya que existen muchos que se hacen llamar líderes religiosos y lo único que hacen con sus actos es negar a Jesús. Y hacen que el evangelio se desprestigie al punto que muchos no quieran ni siquiera escuchar la palabra de Dios. Algo que es digno de resaltar de los versículos anteriores es que el apóstol Pedro empieza diciendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al hacer esto, él pone en claro que les estaba hablando sobre su Dios, sobre el Dios de Israel, el Dios representado en las escrituras hebreas, y eso no podían negarlo. Así que la grandeza del sermón de Pedro es que al final se trataba completamente de Jesús, y por eso dice, ha glorificado a su siervo Jesús. Este milagro ha glorificado a Jesús. En otras palabras, lo único que ha hecho el milagro es glorificar a Jesús. O sea, el enfoque del sermón de Pedro no estaba en él, ni en algo que él hizo, sino todo en Jesús. Y cuando nos paramos aquí y predicamos la palabra, el enfoque principal es guiarlos a ustedes a Jesús, a que sigan a Jesús. No que sigan al pastor, no que sigan a algún líder, sino que el enfoque tiene que estar en que ustedes tienen que seguir a Jesús. Porque toda la Biblia, el enfoque está en Jesús y en seguirlo a Él. En el momento en que empiezan a seguir a una persona, sea quien fuera, sea el pastor, sea un líder, quizás se van a desilusionar y quizás no van a regresar, porque están siguiendo al hombre. Y el hombre en algún momento los puede fallar, pero el único que no nos va a fallar es Jesús. Así que lo primero que dijo Pedro acerca de Jesús en este sermón fue llamar la atención al pueblo judío con la idea de que Jesús era el siervo perfecto del Señor, y que se menciona una y otra vez en las escrituras hebreas, escrituras que ellos leían y escuchaban constantemente y estaban familiarizadas con ellas, como por ejemplo en Isaías 42:1, donde dice, este es mi siervo, hablando de Jesús, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Los judíos habían leído ese versículo, habían leído este también, en Isaías 52:13, que dice, miren, mi siervo prosperará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Y luego lo vemos también en Isaías 53:11, que dice,
después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Esa es la promesa, iglesia. La promesa es que Él sufrirá, pero luego verá la luz y quedará satisfecho. Y por su conocimiento, Jesús justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Esto significa que el concepto del siervo del Señor era bien conocido por el pueblo de Israel, debido a que era estudiado constantemente a través del libro de Isaías y otros libros. Así que Pedro aprovechó de este hecho. Y después Pedro estableció la culpa de la muerte de Jesús directamente donde pertenecía. Al decir sin pelos en la lengua, como decimos, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Él no se vino con rodeos. Él no solapeó, como decimos, la culpa de ellos. Él no la cubrió. Él no dijo, ay, ¿cómo les voy a decir eso? Se van a ir todos de la iglesia. Él no tuvo temor. A quien vosotros entregasteis y negasteis. Y esto no significa que solo el pueblo judío de ese día fue responsable de la muerte de Jesús, ya que los romanos y los gentiles también eran responsables. Pero Pedro quería que los judíos tuvieran bien en claro que los romanos no habrían crucificado a Jesús sin la presión de los líderes judíos, y los judíos no podían haber crucificado a Jesús sin la aceptación de los romanos. Así que Dios se aseguró de que ambos, tanto judíos como gentiles, compartieran la culpa de la muerte de Jesús. De hecho, si profundizamos un poco más en las Escrituras, iglesia, nos vamos a dar cuenta de que no fue la intriga política, ni las circunstancias, ni la presión de los judíos las que pusieron a Jesús en la cruz. En realidad fue nuestro pecado. Así que si quieres saber realmente quién puso a Jesús en la cruz, mírame o mírate en un espejo. Porque fuimos nosotros, nuestros pecados, los que pusimos a Jesús en la cruz. Estaba escrito que Él iba a ir a la cruz por nosotros. Así que Pedro no tuvo miedo de confrontar el pecado de ellos y mostró una valentía asombrosa al decirlo por su nombre. Fueron ustedes, fuimos nosotros. Y el libro de 2 de Timoteo 1:7 justamente nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor propio, de amor y de dominio propio. Y yo creo que el milagro de la predicación de Pedro fue mucho más poderoso que el milagro de la sanación del hombre lisiado. Es más, yo creo que ese milagro solo fue un pretexto, una excusa para que ese día muchas personas reciban la salvación. Pero notemos el contraste, iglesia. En los ojos de Dios, Jesús es el Hijo exaltado. Es el Hijo prometido siglos antes en las Escrituras hebreas. Pero en los ojos del hombre de aquellos tiempos, Jesús solo fue un farsante, digno de ser torturado y crucificado hasta la muerte. Esa es la gran diferencia, iglesia. Ahora, vamos a leer los versículos del 14 al 16, que dicen, rechazaron al santo y justo. Pedro les sigue hablando a los judíos, ¿no? Les dice, ustedes rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Como les consta a ustedes. Ellos, el milagro, no podían negarlo. Conocían a este hombre perfectamente. Todos los días lo ponían en la puerta de la Hermosa. Pasaban por ahí todos los días y lo veían. Lo veían cojear. Lo veían que no podía caminar. Y de un momento a otro,
Lo ven saltando y brincando. ¿Cómo les consta a ustedes? Punto 5, si estás tomando notas. La fe en Jesús mueve montañas. Dice el versículo 14 que rechazaron al santo y justo. Y esta palabra santo se menciona más de 40 veces en el Antiguo Testamento. Y es solamente usado como un título alto y glorioso para Yahweh, el Dios del pacto de Israel. Así que aquí el apóstol Pedro, al llamarlo santo, exaltó a Jesús como lo que realmente era, Dios, y como lo que realmente lo estaban negando. Era un profeta, que era un hombre cualquiera. Y aquí Pedro lo está resaltando como lo que realmente era, Dios. Así que luego les dice, y pidieron que se indultara a un asesino. O sea, pidieron que se perdonara a un asesino. Una de las ironías de la crucifixión de Jesús es que mientras la multitud lo rechazó, esa misma multitud que lo alabó, que lo glorificó cuando entraba a Jerusalén sentado en un burrico, esa misma multitud que decía, Hosana, Hosana, esa misma multitud lo rechazó. Y en su lugar aceptaron a un criminal y asesino llamado Barrabás. Es irónico, pero es cierto, prefirieron a una persona inocente, prefirieron a un criminal, asesino, comprobado, que lo suelten, que lo pongan en libertad, y que más bien juzguen y crucifiquen hasta la muerte a una persona inocente. Y lo podemos ver en Lucas 23, del 18 al 25, dice, pero todos gritaron a una voz. Esos mismos que gritaron Hosana, gritaron, llévate a ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló. Pero, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré, dijo Pilato. Pero a voz en cuello, estos judíos religiosos siguieron gritando, insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. ¿Cómo se habrá sentido Jesús en ese momento? ¿Cómo se habrá sentido Jesús que después de haber entrado y que lo alabaron y lo glorificaron, ahora decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo? ¿Cómo se sentirá él ahora? Cuando lo alabamos constantemente, hemos cantado y hemos alabado al Señor el día de hoy. Pero después salimos y sin darnos cuenta gritamos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, con nuestros actos. ¿Y cómo se sentirá él? Pedro, sin temor, confrontó a la audiencia. Incluso cuando habló del pecado, usó términos claros varias veces como la palabra ustedes. Y quizás hasta usó el dedo para decir ustedes, todos ustedes. Él no se fue por las ramas, como decimos. Él los confrontó directamente, y es curioso, iglesia, pero en el sermón del día de Pentecostés solo se registró que haya hablado así una sola vez, cuando dijo en Hechos 2:23, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron.
clavándolo en la cruz. En otras palabras, ustedes entregaron y negaron al santo y justo. Ustedes pidieron que se indultara a un criminal, Barrabás. Ustedes pidieron que se matara al autor de la vida. Aquí está el problema. ¿Cómo puedes matar tú al autor de la vida? Y Pedro les dice claramente que mataron al autor de la vida. Obviamente, el autor de la vida no podía quedarse en la tumba. Obviamente, el autor de la vida no podía morir. Y los apóstoles eran testigos fieles de su resurrección. Los apóstoles fueron testigos de que esa tumba estaba vacía. Y por eso Pedro les dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Iglesia, de eso somos nosotros testigos también. En otras palabras, nosotros lo vimos, nosotros vimos sus llagas, nosotros hablamos y pasamos tiempo con Él y de eso no tenemos ninguna duda. Pedro luego les dijo, por la fe en el nombre de Jesús, o sea, lo que Pedro quiso decir es que fue en el nombre de Jesús que ese hombre había sido sanado. Iglesia, la fe en el nombre de Jesús mueve montañas. ¿Lo creen? Amén. Mateo 17:20 dice, por la poca fe que tienen respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Iglesia, esto significa más de lo que Pedro dijo. En el nombre de Jesús significa que Pedro conscientemente hizo esto con la autoridad y el poder de Jesús. No en la autoridad y el poder de Pedro o de Juan o de cualquier otro apóstol. No, Pedro ni siquiera tomó crédito por la fe que fue ejercitada a través de él en la sanación del hombre lisiado. Pedro ni siquiera dijo, no es que Dios me usó a mí para que ese hombre se sanara. Ni siquiera dijo eso. Él dijo, en el nombre de Jesús. Y por eso cuando oramos siempre decimos, en el nombre de Jesús. Cuando pedimos por sanación, en el nombre de Jesús. En el pensamiento semítico, y muchos dirán, ¿qué es eso, Juan? Para los que no saben, esta palabra viene del hijo de Noé, Sem, semíticos, que también representa a los hebreos, judíos y árabes. Y en este contexto, un nombre no solo identifica o distingue a una persona, sino que expresa la naturaleza misma de su ser. Por lo tanto, el poder de la persona está presente y disponible en el nombre de la persona. En este caso, el nombre de Jesús en el hebreo significa Yeshua salva. Yeshua es la salvación. ¿Se dan cuenta? Por eso el apóstol Pedro dice, por la fe en el nombre de Jesús. Esto significa también que cuando el pueblo de Dios, o sea, nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, realmente hacemos el bien en este mundo, lo hacemos por la fe en el nombre de Jesús, que es la fe salvadora. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo contrario a esto sería hacer las cosas confiando en algo o en alguien más, como por ejemplo confiar en las buenas intenciones de otros, o confiar en tus talentos, o en el dinero, o en los recursos materiales que puedas tener, o en el trabajo duro, o en el conocimiento. En cambio, siempre debemos confiar y hacer el bien por la fe en el nombre de Jesús. Y el libro de Filipenses 2, del 9 al 11, nos dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Iglesia, qué poder. Mencionar el nombre de Jesús tiene poder. Cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús, hay poder. Cuando oras en el nombre de Jesús, al final y dices, en el nombre de Jesús, hay poder. De repente estás orando por algo y simplemente al final dices, amén. Y la palabra nos enseña que el nombre de Jesús tiene poder. Y que en lugar de decir amén, digamos todo esto, lo pido en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Vamos a leer los versículos del 17 al 18 que dicen, ahora bien, hermanos, aquí sigue Pedro hablándoles, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Cristo tenía que padecer. Punto 6, si estás tomando nota. Reconocer los pecados lleva al arrepentimiento. Aunque Pedro les habló sin temor acerca de su pecado, nunca los odió. Él no dijo, mas ahora ustedes, mugrosos y asquerosos, miserables, desgraciados, pecadores, miren lo que han hecho. No. Porque el que quiere que está libre de pecado, que tire la primera piedra. No. Él todavía se relacionaba con ellos y los llamaba hermanos. Notemos, iglesia, que Pedro les había acusado 2 veces de negar a Jesús. 2 veces negaron a Jesús. Algo que él mismo había hecho. Es más, él lo negó 3 veces. Si se recuerdan, lo vemos en el libro de Mateo 26, del 69 al 75, que dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. ¿Cómo puede acusar una persona de que negaste a Jesús 2 veces cuando esa persona lo ha negado 3 veces? Y aún así Jesús lo perdonó. Y por eso Pedro se puso en los zapatos de ellos y les dice, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Iglesia, tenemos que ponernos en los zapatos de aquellos que no conocen a Jesús, porque antes tampoco nosotros lo conocíamos. Y por eso les dice, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron por ignorancia, porque no sabían, pero ahora ya saben. Pedro reconoció que pidieron la ejecución de Jesús en ignorancia del plan eterno de Dios. Esto no los hizo inocentes, pero sí definió cuidadosamente la naturaleza de su culpa. Si pecamos en ignorancia, sigue siendo pecado, pero es diferente del pecado hecho con pleno conocimiento. Mejor dicho, antes no sabías que era pecado. Dios sí, pero tú no lo sabías. Ahora sabes que es pecado. Y si lo haces o lo sigues haciendo, ya es distinto. Uno de mis pastores en la iglesia allá en Estados Unidos, cuando recién se hizo cristiano, sus primeros semanas o meses, él diezmaba a la iglesia
de la cocaína que vendía. Porque no sabía que era pecado. Porque en su ignorancia creía que estaba bien. Bueno, estoy ganando dinero. Pues vendiendo cocaína, pero estoy ganando dinero. Voy a dar mi diezmo. Hasta que aprendió, ¿no? Hasta que entendió. Así que luego Pedro les dijo, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado. A pesar de todo lo malo que le hicieron a Jesús, no cambió ni desvió el plan de Dios. Dios puede tomar la maldad más horrible y usarla para bien. Nos ha pasado incluso aquí en la iglesia, muchas personas han hablado mal, han dicho cosas muy malas de la iglesia, de nosotros. Y algunos están ahora aquí sentados. Porque Dios usa lo malo para lo bueno. Y si recordamos Génesis 5:20, cuando José finalmente se encuentra con sus hermanos y sus hermanos pensaban, ¿qué nos irá a hacer ahora José? Se va a vengar de nosotros después de que todo lo que le hemos hecho. Sin embargo, José pudo decir a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y esto nos muestra, iglesia, que nada, absolutamente nada de lo que está sucediendo en tu vida, nada por lo que tú estás pasando en este momento, sucede si no es porque Dios lo permite. Y aunque en este momento puede parecer a ti que estás pasando por el peor de los males, Dios en algún momento va a usar ese mal para tu bien. Y tú vas a decir, gracias Señor. En ese momento no lo pensé así, pero ahora lo estoy viendo. Y ese mismo principio estaba obrando en la crucifixión de Jesús. Y está obrando ahora en nuestras vidas. Y termino con este versículo, Romanos 8:28, que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Se dan cuenta? Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Por eso la palabra dice en Primera de Tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo. Porque aunque ahora tú no lo entiendas, cualquier cosa por la que te vaya pasando ahorita, cualquier circunstancia, por más mala que te parezca, Dios lo está permitiendo en tu vida, porque Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y por eso tenemos que decir, gracias Señor. Me rompí la pierna, gracias Señor. Perdí mi trabajo, gracias Señor. Porque Dios tiene un plan y un propósito con todo esto. Y algún día lo vas a entender. Y quizás la gente te va a decir que estás loco. ¿Cómo vas a decir eso? Estás loco, te acabas de romper la pierna y tú le estás dando gracias a Dios. Sí. Cuando yo me rompí el tobillo, antes de la pandemia, algunos de ustedes se acuerdan, y llegué, después de viajar 4 horas en Cusco, hasta el consultorio donde el doctor me vio, y el doctor me dice, después de sacarme la radiografía, me dice, tu tobillo está roto, y hay que operarte inmediatamente. Te vamos a poner una placa y te vamos a poner por lo menos 6 tornillos. Y me miró a mí, yo le dije, gracias Señor. Y él voltea y le dice a Sandra, le dice, tu esposo está loco. Y es verdad, yo le dije, gracias Señor. Por muchas razones. Pero gracias Señor, porque quizás hubiera sido peor si me hubiera deslizado por ese cerro, me hubiera matado.
Y no vemos la pantalla grande, solamente vemos la pantalla chiquita. Y quizás cuando estemos en el cielo, el Señor nos va a pasar la pantalla grande y va a decir, mira, si te hubiera dejado que no te rompas la pierna, te hubieras rodado y te hubieras ido al precipicio y hubieras muerto. Pero yo todavía tenía cosas que hacer contigo, Juan. Así que solamente te rompí el tobillo. Y por eso yo le dije, gracias, Señor. Yo no sé por qué estás pasando en este momento. Yo no sé qué circunstancias estás pasando. Dios lo sabe. Pero te puedo asegurar que Dios dispone todas las cosas para tu bien. Y que Él tiene un plan perfecto para ti. Y que aunque ahorita no te des cuenta, no reniegues, no te quejes. Solamente dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por esto que me está pasando. Gracias, Señor, porque aunque no lo entiendo, yo sé que tú tienes un plan para mí, porque soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Quizás quiere fortalecerte, quizás quiere que dejes ese trabajo para que agarres otro, quizás quiere que cambies esa relación, porque no es buena. No lo sé, pero sí sé que si tú eres un hijo de Dios, Dios quiere lo mejor para ti, y aunque en este momento no parezca, Él tiene un plan y un propósito para contigo. Y lo único que te puedo decir es, dale gracias a Dios y déjate usar por Él como ese instrumento para llevar salvación a otros. Y más tarde vas a darte cuenta y vas a decir, wow, ahora entiendo. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos agradecidos por tu palabra, Padre Celestial, porque es tu palabra la que nos cambia, la que nos transforma, Señor. Es tu palabra la que pone convicción en nuestro corazón, Señor. Tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, separando el alma del espíritu. Tu palabra es aquella que va a hacer una transformación en nuestras vidas para parecernos más a ti, Señor. Oro, Señor, para que tu palabra haya quedado implantada en nuestros corazones y produzca esos frutos que tú quieres, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre lindo, por todas las bendiciones recibidas, por cuidar de nosotros, Señor, por todo lo que permites en nuestras vidas, porque sé que tú has puesto tu mirada en cada uno de nosotros, Señor, y tú quieres lo mejor para cada uno. Te damos gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén.